Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a presentar los requerimientos de hardware y software que se requieren para conectar un programa con una base de datos y hacer la manipulación de esta por medio de sentencias SQL. Comencemos. Uno de los requerimientos de software es el IDE o entorno de desarrollo integrado, que es en el que se dicta el código del programa y de las sentencias SQL que posteriormente se ejecutarán en un sistema gestor de base de datos para poder hacer la manipulación de estas. Existen varios tipos de IDE al mercado y en este caso para aplicaciones web tenemos uno de los más comunes como Eclipse, Visual Studio, Bracket, NetBeans, etcétera, y muchos más. Respecto al hardware, se necesita un CPU con 4 núcleos y con una potencia de 2.50 MHz. También una RAM de mínimo 2 GB. Dependiendo a esto, será el tiempo en que tardará la manipulación de la base de datos. Los sistemas gestores de base de datos son software que, como su nombre lo indica, se encargan de todo lo relacionado con la administración de bases de datos, como la creación, modificación, consultas y eliminación de datos. Actualmente existen muchos tipos de sistemas de gestores de bases de datos, aunque se dividen en dos tipos: los SQL o relacionales, que utilizan el lenguaje de consultas estructurado, mientras los no SQL, que manejan otro tipo de lenguajes como C++, Java o Python, entre otros. Y para conectarlos a una aplicación se es necesario un conector. En este caso, para conectarlo al IDE de Eclipse necesitamos descargar el driver JDBC y ponerlo dentro del IDE para posteriormente integrar la librería al proyecto. El sistema operativo, un requisito de software. También descargamos el sistema gestor, correcto, y para eso también el sistema operativo, y posteriormente descargamos un driver que se adapte pues a tu sistema operativo. Que necesita un hardware para una DBMS, se requerirá un disco duro que contenga por lo menos 300 GB recomendados de almacenamiento. Un disco duro es un gestor de almacenamiento de datos informáticos, el cual se encuentra en la parte central del procesador del sistema de la computadora. Es una memoria no volátil, la cual significa que no necesitará de una carga para poder funcionar. El disco duro tiene tres tipos de características principales, la cual serían la tasa de transferencia, que es la velocidad a la que puede transferir información y diferentes datos al ordenador, lo cual será lo que nos ayudará a colocar tanto librerías como sintaxis de código en las DBMS. Tiempo de lectura. Es el tiempo en que tardará en escribir o leer nueva información colocada en el almacenamiento del ordenador, dependiendo de la cantidad que ésta haya sido colocada, ya que tardará más si es en una gran cantidad de información nueva a que sea una corta, lo cual también ayudará en el tiempo en que pueden crear las consultas de base de datos en nuestra sintaxis de código. Y latencia media, que es el tiempo en que tardará enviar los datos a una pista diferente, lo cual será cuando conecte la base de datos. Nuestro disco duro se encargará de colocar algunas sentencias en alguna vía para que ésta pueda cargar junto con la base de datos en una página web. En conclusión, para realizar una conexión y la manipulación a una base de datos no se requieren componentes muy potentes, mientras los trabajos sean pequeños, ya que si son muy grandes la base de datos se vería insuficiente y se tendría que mejorar.